1942. Kirsty, Colorado. El viento tenía un silbido malo esa mañana, como si llevara viejas maldiciones en sus dientes. Vino aullando a través de los álamos a lo largo del Sur Platte, haciendo ruido a tablas sueltas y levantando polvo amarillo que se asentó en los pliegues del abrigo de Evelyn Carter. Ella caminó lento por el camino de tierra, alejándose de la estación de tren, hombros encorvados, una maleta en su mano, un bebé en su cadera. Los otros tres se aferraron a sus faldas, silenciosos como sombras. Ella no tenía a dónde ir. El hombre en el elevador de grano ni siquiera la había dejado terminar su frase antes de sacudir su cabeza y darse la vuelta. Lo mismo con la tienda de comestibles. Lo mismo con la señora en la iglesia que no la miraría a los ojos. 4 millas no en tiempos como estos. Ellos dijeron sin decirlo. El pueblo era duro pero no cruel, solo cansado. Había visto demasiada guerra, demasiadas sequías y demasiada gente como Evelyn Delgada, desesperada pidiendo algo cuando no tenía nada que devolver. No quedaba caridad aquí, solo supervivencia. Sus botas crujieron en la grava. Ella había caminado casi 3 millas para cuando el camino se curvó, pasando el pueblo y hacia los campos de trigo, donde el viento se movía en largas olas plateadas. La maleta se hizo más pesada con cada paso. El bebé gimió. Su propia hambre ardió en su vientre, pero ella no lo mostró. No pudo. Ella no había comido desde la mañana anterior. Había una pequeña elevación en la tierra, justo pasando una zanja donde la hierba crecía alta y salvaje. Ella la cruzó y se detuvo, puso la maleta abajo. Luego el bebé y se bajó a sí misma al suelo. Los niños se juntaron cerca mudos y pálidos. Sus ropas aún guardaban el olor del humo de carbón de tren y metal. Ella ya llevó sus rodillas a su pecho y presionó su frente contra ellas. Cerró sus ojos. Un solo pensamiento latía dentro de su cráneo como un martillo. No te dejes derrumbar, ahora no. Ella pensó en la casa que había dejado atrás en Kansas, del silencio de su marido la mañana que se había ido y nunca regresó. Sin nota, solo su cinturón ido del gancho y el camión desaparecido del camino de entrada. Había habido susurros después de una camarera en Topeka. Un juego de cartas se puso mal. A Evelyn ya no le importaba. Lo que importaba era el silencio, el peso que ella llevaba ahora sola. Un camión diésel retumbó por el camino. Ella no levantó su cabeza. Se ralentizó, se detuvo. Botas golpearon la tierra. Y la voz de un hombre, no descortés, llamó. ¿Estás bien ahí, señorita? Ella levantó su cabeza, pero no dijo nada. Su boca se sentía seca como algodón. Él se acercó. Hombre grande, hombros anchos, sombrero cubierto de polvo tirado bajo. Su cara parecía tallada más que crecida, curtida por el sol y el trabajo. No intento asustarte, él dijo. Solo vi a los pequeños, pensé, tal vez alguien necesitaba un aventón. Ella asintió una vez a la defensiva. Los niños lo miraron fijamente como pequeños ciervos. Tengo un rancho al oeste, un poco él continuó asintiendo hacia el camión. Mi nombre es Luke Holstead. Iba de regreso con suministros. Si necesitas un lugar cálido para la noche. Bueno, ella se paró lento. Recogió al bebé, luego la maleta. No respondió. Solo empezó a caminar hacia el camión. Él no intentó ayudar, solo caminó a su lado, igualando su paso. Los niños subieron primero. Ella siguió. El calor la golpeó como una ola y su garganta se apretó. Ella lo reprimió. Él subió al asiento del conductor. Giró la llave. El camión cobró vida con un estruendo. Ellos condujeron un largo camino sin hablar. Finalmente, justo antes de que el camino girara hacia las estribaciones, él preguntó, ¿qué puedes hacer?
No fue cruel, no fue sospechoso, solo curioso como si quisiera saber qué partes de ella no se habían roto. Ella lo miró de reojo. «Puedo cocinar», ella dijo, «limpiar, arreglar lo que está roto. Puedo leer, contar, trabajo rápido, no me quejo». Ella pausó. «Puedo sostener 4 niños en mis brazos y aún cortar leña». Él dio un asentimiento tranquilo. «Eso bastará», él dijo. Ellos no hablaron de nuevo el resto del camino. Cuando el rancho finalmente apareció, edificios bajos puestos contra el barrido de montañas nevadas. Se sintió como un lugar que ella había soñado una vez hace años y olvidado. Ella no se dejó esperar. Todavía no. Pero ella observó la luz en las ventanas y escuchó el viento silbar a través de las vallas de alambre, y ella abrazó a sus hijos más fuerte como si tal vez, solo tal vez, este fuera un lugar donde ella podría hacer algo de nuevo, incluso si era solo ella misma. La barraca no era mucho, 2 habitaciones, ventanas agrietadas, una vieja estufa en la esquina, pero estaba seca y más cálida que cualquier cosa que hubieran conocido en semana. Luke le entregó un anillo de llaves, dijo que la bomba de agua estaba atrás y los dejó solos sin hacer preguntas. Ella se sentó en el borde del catre esa primera noche, el bebé dormido contra su pecho. Los otros se acurrucaron juntos bajo una colcha que olía a cedro y humo. Ella observó sus pequeños hombros subir y bajar. El silencio en la habitación era pesado, pero no frío. Sus manos temblaban lentas y silenciosas. El sueño no llegó. En la oscuridad, su mente recorrió los meses detrás de ella. La banda de boda del estanque, los zapatos gastados demasiado pequeños para su hijo mayor, el día que ella pidió pan de los escalones traseros de iglesias y fue enviada con sonrisas tensas y corazones más apretados. Ella había hecho lo que tenía que hacer, mentiras frías, dignidad trocada por calorías, sufrió las miradas de reojo, llevó la vergüenza en su columna como una barra de acero. Ahora ella se sentaba en la barraca de un extraño sin dinero, sin amigos y sin promesa más allá de las tareas matutinas. Aún así, fue la primera vez en mucho tiempo que ella no tuvo miedo de que alguien pudiera quitarle a sus hijos mientras dormía. El día siguiente ella se despertó antes del sol, se movió silenciosa, ató su cabello hacia atrás con un trozo de cuerda y salió afuera donde la escarcha se aferraba a cada brizna de hierba como vidrio. El aire olía a animales y a bosques y a la mordida metálica aguda del amanecer. Ella encontró a Luke en el granero, hombros profundos en sacos de alimento. «Dime dónde empezar», ella dijo. Él no parpadeó. «Tú sabes caballos». Ella dudó. «No mucho, ganado menos». «Entonces empezamos con gallinas», él dijo. Él le mostró cómo rastrillar el gallinero, cómo sostener el cubo de alimento lo suficientemente alto para evitar que los pájaros enjambraran. Ella escuchó de cerca, observó sus manos. Él trabajó sin desperdicio, cada movimiento con propósito. Él no habló más de lo que necesitaba, pero no fue descortés. Cuando ella tropezó, él no la corrigió duramente. Solo intervino, le mostró de nuevo y retrocedió. Ellos trabajaron en tándem la mayor parte del día. Los niños se quedaron cerca, recogiendo huevos en una cesta y susurrando a las cabras a través del listón. En un momento su hijo menor cayó en el barro y lloró hasta que Luke le entregó una zanahoria pelada y dijo: «No hay vergüenza en ensuciarse, hijo. El mundo está lleno de cosas peores». Evelyn no podía recordar la última vez que alguien habló a sus hijos como si valieran algo. Al anochecer ella estaba cansada hasta los huesos y adolorida en cada articulación, pero un tipo constante de cansancio. Ganado honesto,
Ella no esperaba que Luke le trajera la cena, pero él hizo una olla de guiso espeso con patata y venado aún humeante. Lo dejó en el porche con medio pan y una nota doblada. Mañana, si estás dispuesta, arreglaremos la valla cerca del huerto. Eso fue todo. Ella sostuvo la nota en sus manos mucho tiempo antes de que la pusiera junto a los cuencos vacíos. Más tarde, después de que los niños se habían vuelto a dormir, ella salió. Las estrellas en lo alto eran más brillantes de lo que ella recordaba que las estrellas podían ser. El viento se había quedado quieto. La noche estaba tranquila, excepto por el mugido del ganado en algún lugar lejano. Ella no lloró, no del todo, pero el nudo apretado en su pecho se aflojó lo suficiente para dejar entrar aire. Adentro, uno de los niños murmuró en sueños. Ella volvió adentro, subió la manta más apretada alrededor de sus hombros y se sentó cerca de la estufa hasta que el resplandor rojo se convirtió en ceniza. Algo se había movido. No mucho, no ruidoso, pero ella lo sintió. Un lugar para trabajar, un techo, un hombre que no se encogió ante su historia ni regañó a sus hijos por tener hambre. Ella aún no confiaba en ello. Todavía no. Pero quizás no tenía que ser confianza. Quizás solo un día a la vez sería suficiente. Suscríbete y deja que la frontera siga hablando. La valla cerca del huerto corría torcida a lo largo de un tramo de tierra, donde la pendiente de la tierra lo justo para sentir como si estuviera tratando de quitársela de encima. Había sido parcheada y repacheada con alambre oxidado y tablas prestadas, y se inclinaba como un hombre cansado. Evelyn se paró allí con un martillo en una mano y una bocanada de viento frío. Luke señaló hacia un poste podrido cerca del medio. Ese es el peor. Si no lo arreglamos, las vacas lo descubrirán y pasaremos toda la semana persiguiéndolas. Él le entregó un guante al que le faltaba un dedo. Ella se lo puso de todos modos. Ellos trabajaron en silencio, del tipo que no se sentía forzado. Ella sostuvo el poste mientras él lo clavaba en el suelo. Cuando el alambre se resbaló, ella lo estabilizó. Cuando su agarre falló, él lo atrapó sin comentario. Una vez ella notó una cicatriz profunda recorriendo la base de su pulgar. Parecía haber estado allí mucho tiempo. Ella no preguntó. Él no ofreció. Alrededor del mediodía, él se sentó debajo del retorcido manzano que marcaba el borde del huerto y abrió una lata de frijoles. Él se la pasó a ella primero. Ella dudó solo un momento antes de tomarla. Mi hermano solía llamar a esto caviar de vaquero. Él dijo, no del todo sonriendo. Tú tienes un hermano, tenía. Él extendió la mano hacia la lata. Se cayó de un tejado en el 81. Se fue rápido al menos. Ella asintió. No había nada correcto que decir. Pero la forma en que él lo dijo, de hecho, sin autocompasión, la hizo sentir como que tal vez el dolor no siempre tenía que ser un agujero. Quizás podría ser solo otro peso que llevabas como un poste de valla o un saco de alimento. Él no preguntó sobre su marido. Él nunca lo hizo. En cambio, él habló sobre la tierra, cómo había llegado a él poco a poco después de que su padre falleció. Cómo el huerto solía estar lleno antes de que la helada llegara fuerte 3 primaveras seguidas. Cómo él casi había vendido el lugar 5 veces, pero no lo había hecho. No sabía a dónde más iría, él dijo. Algunas cosas simplemente se pegan a tus huesos. Ella entendió eso. Cuando ellos terminaron de comer, ellos regresaron al trabajo. Sus brazos dolieron, sus dedos se ampollaron, pero ella no se quejó. Esa noche, de vuelta en la barraca, ella encontró a su hijo mayor sentado con un libro roto en su regazo, murmurando las palabras, trazando lentamente cada línea con su dedo. ¿De dónde sacaste eso? Ella preguntó suave. El señor Halstead me lo dio, él dijo. Dijo, hay una estantería entera en la casa. Dijo, podría pedir prestado más.
Ella se arrodilló a su lado y volteó la página. ¿Dijiste gracias? Él asintió. Ella besó la parte superior de su cabeza. La mañana siguiente, Luke le trajo un segundo abrigo. Demasiado pequeño para mí, él dijo, encogiéndose de hombros. Pensé que podrías usarlo. Ella lo tomó. Gracias. Él se frotó la parte de atrás de su cuello. Has sido de buena ayuda. Eso fue todo lo que él dijo, pero se asentó en su pecho como calor. Los días comenzaron a caer en un ritmo. Trabajo al amanecer, descanso al mediodía, cena. Tranquila, pero compartida. Los niños siguieron a Luke como si fuera un árbol alto y gentil en el que podían apoyarse. Él les mostró cómo sostener un cubo de alimento, cómo frotar la nariz de un caballo para que se calmara. Evelyn observó todo eso con un extraño dolor en su garganta. Una tarde después de que el más pequeño se había quedado dormido, Evelyn se quedó atrás y ayudó a Luke a cerrar el granero. Él no le pidió que lo hiciera. Ella simplemente lo hizo. Cuando el último pestillo fue asegurado y las herramientas colgadas, ella se giró para irse, pero pausó. ¿Por qué te detuviste por nosotros ese día? Ella preguntó. Él no respondió enseguida. Luego vi a tu hijo saludar al camión. Solo una cosita apenas movió su mano. Me recordó a alguien. Eso es todo. Ella esperó, pensando que tal vez él diría más, pero no lo hizo. Él inclinó su sombrero. Duerme bien. Ella lo vio alejarse hacia la casa, alto y silencioso bajo el amplio barrido de estrellas, y sintió algo abrirse en ella. No alegría exactamente, sino un aflojamiento como el deshielo del hielo. Una vida no era algo que encontrabas. Era una cosa que construías una tabla a la vez, con tus manos ampolladas y tu corazón inseguro. Ella se giró hacia la barraca, la puerta tenuemente iluminada desde adentro, y ella se permitió esperar solo un poco. Para la primavera el valle se había ablandado. La nieve retrocedió colinas arriba, y el verde se arrastró hacia los campos como aliento regresando a un cuerpo largo y dormido. Los árboles desnudos del huerto se erguían más altos, aún esqueléticos, pero guardando promesa. Las gallinas ponían constantemente ahora. Los terneros habían llegado a finales de febrero, y Evelyn había estado allí para 3 de ellos, arrodillada en la paja, con sus mangas enrolladas firme y tranquila, justo como Luke le había mostrado. Ellos estaban trabajando en ritmo ahora. Ella se levantó antes de que una luz hirviera café fuerte, y tenía galletas en la sartén antes de que el más joven siquiera se moviera. La barraca ya no olía a humo frío y zapatos viejos. Olía a jabón, a pan caliente, a vivir. Ella había comenzado a leer de nuevo. Tomó prestados los libros que Luke ofrecía viejos, mayormente westerns y almanaques de granja, pero los leyó de todos modos, sus labios moviéndose solo un poco mientras ella leía. Los niños leían también. Ellos peleaban menos, reían más. A veces Luke traía pequeñas cosas para ellos. Una vieja armónica, una navaja de bolsillo oxidada, un silbato de hojalata que chirriaba cuando el más joven intentó soplarlo. Ella le agradeció por todo, pero nunca fue suficiente. No realmente. Él les había dado más que una litera y comida. Él les había dado una manera de seguir de pie. Aún así, nadie en el pueblo la miraba del todo a los ojos. Algunas mujeres en la tienda de piensos cruzaban la calle cuando ella se acercaba. Ella vio las miradas, escuchó los murmullos bajos detrás de las manos, se juntó con un ranchero así sin más. Escuché que se escapó de su marido. Escuché que esos niños ni siquiera son suyos. Escuché que estaba en la calle. Luke nunca preguntó qué dijeron, pero ella sabía que él lo escuchó. Él simplemente siguió igual que antes. Vaya, camino, transportó, tranquilo, constante, pero algo había cambiado.
Una noche ella lo encontró sentado en los escalones del porche fumando. Ella se paró detrás de él por un momento, insegura. Dicen que estoy durmiendo en tu casa, ella dijo. Dicen que los niños te llaman papá ahora. Él no se giró. ¿Lo hacen? No, ella dijo. Luego más bajo, pero podrían. Aún así, él no dijo nada. Ella vino y se sentó a su lado. Ellos observaron las estrellas tirar luz tenue a través de la oscuridad. Él no la tocó. Él nunca lo había hecho. Pero a veces ella lo sorprendía observándola, no como un hombre con deseo, sino como alguien estudiando algo precioso y frágil. No quiero arruinar lo que tienes aquí, ella dijo. Su mandíbula se movió una vez. Luego de nuevo, tú no lo hiciste. Él lanzó el cigarrillo a la tierra y lo apagó con su bota. Yo estaba aquí trabajando esta tierra solo, hablando solo cuando tenía que hacerlo. La gente me respetaba, claro, pero realmente no me conocían. Ellos no preguntaron. Él pausó. Tú sí lo hiciste. Un largo silencio pasó entre ellos. El único sonido era un ave nocturna llamando a lo lejos. Luego él se paró. Vamos, los niños se preocuparán. Ella siguió. Los días cálidos. El trabajo se hizo más difícil de una manera diferente. Remendando vallas en calor que se pegaba a la piel. Terneros que vagaban. La bomba se rompió 2 veces. Luego llegaron noticias de Topeka. Una carta entregada a mano por un ayudante del pueblo de al lado. Su nombre en letras duras a través del frente. Era de su marido, no muerto, no perdido. Él quería a los niños. Dijo que ella lo había abandonado. Afirmó que él tenía familia ahora, un hogar. Afirmó que ella no tenía derecho a mantenerlos escondidos. Ella leyó las palabras una vez de pie bajo el álamo cerca de la bomba. Luego la dobló pequeña y la metió en su bolsillo del delantal. Luke la encontró allí con la cara blanca e inmóvil. ¿Estás bien? Ella le entregó la carta. Él la leyó lento, luego la leyó de nuevo. Su cara no cambió mucho, pero sus manos sí se tensaron y luego se inmovilizaron. ¿Está él diciendo la verdad? Él preguntó. Ella sacudió su cabeza. Él se fue. Ni una palabra, ni dinero, ni comida. Yo esperé hasta que la nieve se derritió. Luego tomé lo que pude llevar y me subí a un tren. Luke miró la tierra por mucho tiempo. Luego dijo, necesitarás a alguien de tu lado. Ella no preguntó qué quería decir. Ella ya lo sabía. Ellos ya no eran dos personas que casualmente sobrevivían en el mismo lugar. Ellos eran algo más ahora. Ella lo sintió en la forma en que él se acercó lo suficiente para que ella pudiera sentir el calor de él. En la forma en que su voz se suavizó baja y segura. No dejaré que él se los lleve, él dijo. Ella no se había dado cuenta de cuánto necesitaba oír eso. Ella asintió una vez. Él no la tocó. Todavía no. Pero en ese momento, ella lo dejaría. El abogado vino de Gley en un camión demasiado limpio para caminos de campo. Él llevaba un traje planchado y una mirada como si ya hubiera tomado una decisión. Ellos se sentaron en la mesa de la cocina de Luke. Evelyn llevaba su única blusa buena cabello, recogido, manos dobladas tan apretadas que sus nudillos dolían. Luke se sentó a su lado, silencioso como una piedra, un brazo apoyado en la mesa como si se estuviera preparando para un golpe. El hombre sacó una carpeta, extendió papeles sobre la mesa. El señor Carter ha solicitado la custodia, él dijo. Afirma que usted se fue sin causa, que es incapaz, que los niños son suyos. Él se fue. Ella dijo, voz firme. Esperé 3 meses. Él nunca envió un centavo. ¿Tiene pruebas de eso? Ella sacudió su cabeza. El abogado suspiró por su nariz. Entonces se convierte en su palabra contra la suya. A menos que...
Él miró a Luke, lo midió. A menos que el señor Halstead pueda testificar sobre el bienestar de los niños o si hay una relación legal entre ustedes dos. El estómago de Evelyn se encogió. Luke no se inmutó. Explique, él dijo. El hombre se encogió de hombros. Si ustedes estuvieran casados formalmente, legalmente, le daría a ella posición. Una estabilidad de hogar. A los jueces les gusta eso. Nadie habló. El viento cambió afuera, golpeando la puerta del porche contra su marco. En algún lugar en la distancia, una vaca mugió. Evelyn miró fijamente la mesa. Su corazón latió tan fuerte que se sintió como si estuviera haciendo eco en sus oídos. Ella había sido la esposa de alguien antes. Advierten el anillo, dijeron los votos. Ella había sabido lo que era entregarse a alguien que se dio la vuelta. Ella no estaba segura de poder sobrevivir haciéndolo de nuevo. Ella se puso de pie. Necesito aire. Luke no siguió. Ella salió. Los niños estaban en el huerto, persiguiéndose entre los árboles, riendo, libres. Ellos no sabían lo que el papel adentro significaba, lo que amenazaba. Ella apoyó sus manos contra la barandilla y miró hacia la tierra. Era la tierra de Luke, su nombre en la escritura, su casa, su granero, sus manos que habían construido y arreglado y llevado. Pero era la risa de sus hijos en los árboles, sus galletas en la cocina, su costura en las cortinas, su vida también. Luke salió después de un tiempo. No dijo nada, solo se paró a su lado. No te estoy preguntando, él dijo. Ella giró su cabeza. No te estoy pidiendo que te cases conmigo por miedo. Él continuó. O por deber. No te estoy ofreciendo un nombre como si fuera algo para arreglarte. Ella no dijo nada. Te he observado, él dijo más suave ahora. Te observé llevar más de lo que cualquier mujer debería. Te observé criar a esos niños sin amargura. Me casaría contigo hoy, mañana, o en absoluto. Solo di la palabra, pero pase lo que pase con ese hombre, no lo enfrentarás sola. Ella lo miró fijamente, notó los mechones de gris en su barba, la forma en que el sol marcaba su rostro, el corte en su nudillo del alambre de la valla ayer. Él no estaba ofreciendo rescate. Él estaba ofreciendo su presencia. Había una diferencia. Ella extendió la mano hacia la suya, la sostuvo firme y segura. Te casarías con una mujer con 4 hijos, ella dijo. Un pasado y un corazón roto. Me enorgullecería, él dijo. Y entonces, por primera vez desde que ella se había bajado de ese tren, Evelyn Carter se permitió querer algo. Realmente lo quería. No solo supervivencia, no solo refugio, una vida con este hombre en esta tierra. Y así ellos se casaron. Fue tranquilo. Los niños llevaban ropa limpia. Ella llevaba un vestido prestado. El predicador del pueblo leyó las palabras llanas y lentas. Y cuando él preguntó si prometían estar juntos, Evelyn dijo sí sin temblor en su voz. Luke la miró como si estuviera hecha de algo fuerte, algo sagrado, y cuando él la besó, se sintió como llegar a casa. El abogado presentó el papeleo 2 días después, y la siguiente vez que una carta vino de Kansas, vino a través de canales oficiales, y fue recibida con una carta de vuelta firmada Sr. Evelyn Halstead. Ella no sabía cómo fallaría la corte, pero por primera vez en su vida, ella no se estaba preparando para lo peor. Ella estaba de pie junto a alguien que estaría de pie junto a ella, sin importar lo que viniera después. La audiencia fue fijada para finales de junio. Ellos tomaron prestado un camión con buenas llantas y hicieron el viaje a la corte en Gley, y ropas planchadas y silencio. Los niños se quedaron atrás con la niña vecina que observaba terneros en primavera. Evelyn observó los aviones rodar por la ventana anchos y dorados,
extendiéndose hasta las montañas. El sol era feroz y alto. Sus palmas estaban húmedas. Luke condujo sin prisa, una mano en el volante, la otra descansando suelta en su rodilla. De vez en cuando, él miraba de reojo. No con preocupación, solo para recordarle que él aún estaba allí. Ellos llegaron una hora temprano y esperaron en un banco afuera de la sala del tribunal. Su marido, ex marido, llegó 5 minutos antes de la caída del mazo. Él parecía mayor, su cara cabello hinchado y ralo. Él llevaba un traje que no sabía cómo ajustar los hombros demasiado apretados, la corbata torcida, pero su sonrisa seguía siendo la misma, engreída, hueca. Él no miró las fotos de los niños en la mesa. No preguntó cómo estaban. Solo se sentó con su abogado y le guiñó un ojo. Ella miró fijamente hacia adelante. La jueza era una mujer, cabello gris en un moño apretado, sin sonrisa. Ambos lados hablaron, papeles fueron pasados, historias contadas. El otro hombre dijo que Evelyn se fue por despecho. Dijo que ella envenenó a los niños contra él. Afirmó que ella se había juntado con un extraño usando a los niños como palanca. Luke habló después. Su voz era tranquila, firme. Él les contó cómo conoció a Evelyn, lo que él había visto, lo que ella había hecho en su rancho, cómo los niños habían prosperado bajo su cuidado, cómo ella se levantaba antes de que el hijo leía a sus hijos cada noche y enseñó a su hogar cómo reír de nuevo. Ella no vino aquí rota, él dijo. Ella vino aquí ardiendo, y ella siguió ardiendo. Ese tipo de fuego no lo ves dos veces. Cuando fue el turno de Evelyn, su voz tembló al principio, pero ella dijo la verdad en palabra llana y clara. Ella les dijo cómo ella había esperado, cómo ella había alimentado a sus hijos sal y agua caliente cuando no había nada más, cómo ella había caminado pueblo a pueblo hasta que alguien finalmente le preguntó qué podía hacer en lugar de lo que había hecho. Ella les dijo que no era una santa, pero que era una madre, y no había dejado de serlo, ni siquiera en las partes más oscuras. Cuando terminó, la jueza dijo que lo consideraría. Ellos condujeron a casa con las ventanas bajadas. El cielo se estaba volviendo rosa para cuando ellos vieron el contorno del rancho. Evelyn dejó que el viento enredara su cabello y no alcanzó su bufanda. Luke entró en el camino de entrada, apagó el motor. Ellos se sentaron allí un momento. Luego él extendió la mano a través del asiento, cubrió su mano con la suya. «Lo hiciste bien», él dijo. Ella lo miró. «No estoy segura de qué importará. Me importa a mí». Ella no lloró, no del todo, pero su pecho se sintió apretado y lleno de una manera que ella no se había permitido sentir en años. 2 semanas después, una carta llegó. La custodia fue denegada. La tutela plena fue otorgada a Evelyn Holstead, con el tribunal reconociendo a Luke como co-tutor legal por matrimonio y residencia compartida. Ella leyó la carta 2 veces, de pie descalza en el umbral, el olor a café y polvo de verano en el aire. Ella se la entregó a Luke sin una palabra. Él la leyó una vez, la dobló y la metió en su bolsillo trasero. Luego él extendió la mano hacia ella. Ellos no hablaron, solo se abrazaron de pie allí en la luz de la mañana mientras uno de los niños pedía el desayuno. Los días que siguieron se sintieron diferentes, aunque poco cambió. Ella todavía se levantaba temprano, todavía empacaba almuerzos, todavía limpiaba barro de botas pequeñas y clasificaba frijoles de grano. Pero ella sonreía más ahora, reía más rápido. Luke construyó un estante para sus libros, talló su nombre en el lado, tan pequeño que ella casi no lo vio. Ella plantó girasoles cerca del porche. Los niños comenzaron a llamarlo papá sin que nadie les pidiera que lo hicieran. Ellos comenzaron a hablar del próximo año, de Navidad, de algún día.
Y Evelyn, quien una vez había caminado con su cabeza baja y su mandíbula apretada contra el mundo, levantó su cara al cielo más a menudo ahora. Dejó que el sol la tocara. Se dejó ser vista. Se dejó pertenecer. Para cuando el otoño llegó, el huerto había comenzado a dar frutos de nuevo. No mucho, solo unas pocas manzanas raquíticas aferradas a ramas torcidas. Pero Evelyn las recogió de todos modos. Ella llenó una cesta con lo que pudo encontrar y lo sirvió con canela y un poco de azúcar, del tipo que rascas del fondo de un frasco viejo. Luke llegó tarde del granero esa noche, olió el pastel en la estufa y solo se paró allí en la puerta, observándola moverse por la cocina como si nunca hubiera visto nada más dulce. Él puso su sombrero en la percha. Huele a algo por lo que vale la pena seguir vivo. Ella levantó la vista del mostrador. Podría ser. Ellos comieron juntos con los niños apiñados alrededor de la mesa, peleando por la corteza y pidiendo más. Después, Evelyn se sentó en el porche con su tejido mientras Luke sintonizaba la vieja radio en la ventana, captando algún informe de guerra de Londres, crepitante y delgado. El mundo seguía girando allí afuera, girando con problemas, pero el rancho se mantuvo firme. Esa noche, después de que los niños habían sido arropados en sus literas y la casa se había quedado en silencio, Luke se acercó a ella lento, sin preguntar nada, dándolo todo. Ellos no hablaron votos de nuevo. Ellos no necesitaban hacerlo. La forma en que él la tocó fue su propia clase de promesa. Él la vio, no solo su suavidad o su fuerza, sino la totalidad de sus bordes ásperos y su pena silenciosa. Y la forma en que ella todavía se encogía cuando las puertas se cerraban de golpe. Y ella lo vio lo solo que había estado. Cómo había construido una vida de rutina y silencio, sin esperar nunca nada más. Ellos se encontraron allí en ese espacio, sin máscaras, sin deudas, solo dos personas que habían vivido demasiado y aún se atrevían a querer algo más. Después, ella se acostó con su cabeza en su pecho, escuchando su respiración y el tic-tac del reloj de pared. Estaba pensando, él dijo, voz baja, en construir una segunda habitación en la barraca. Ella se movió. ¿Por qué? Para tu costura y quizás una cama más grande. Estos niños superarán esos catres pronto. Ella sonrió en su camisa. Ellos ya están a mitad de camino. Él acarició su cabello. Entonces será mejor que nos pongamos a construir. El invierno llegó rápido. Con él vino nieve que enterró las líneas de la valla y viento que aullaba directamente a través de las persianas. Pero la casa estaba lista este año. Madera apilada alta, despensa llena, abrigos remendados y botas heredadas en filas ordenadas. Evelyn nunca había conocido este tipo de quietud, no quietud de ausencia de sufrimiento, sino plenitud, una quietud construida de esfuerzo y cuidado. Ella ya no temía los meses difíciles. Ella los enfrentó con listas en su delantal y harina en su mejilla. Una mañana ella se paró en el fregadero lavando platos y pausó. Presionó una mano baja contra su vientre. Algo aleteó, pequeño, nuevo. Ella no dijo nada enseguida. Déjalo reposar, déjalo crecer. Semanas pasaron y sus vestidos le quedaban diferentes. Ella se cansaba más rápido. Luke notó, por supuesto, pero no preguntó hasta que ella vino a él una noche. Tomó su mano y la colocó donde el aleteo era más fuerte. Su cara se abrió apenas, pero lo suficiente para que ella viera al hombre debajo de todo ese silencio. Yo no pensé, él empezó, luego se detuvo. Yo tampoco, ella susurró. Él la abrazó como si entendiera el peso de lo que ella llevaba. No solo el niño, sino el miedo, la esperanza, la frágil maravilla de empezar de nuevo. Más tarde, él colgó un pequeño par de botas de madera talladas sobre la chimenea.
de la misma forma que las que él usaba todos los días. Solo en caso de que sea un niño, él dijo, y si es una niña, entonces ella las usará de todos modos. Esa primavera se celebró un baile de granero en el pueblo. El primero en años. Luke no quería ir. Demasiados ojos, él dijo. Pero Evelyn lo miró y dijo, que miren. Así que ellos fueron. Ella llevaba su mejor vestido azul vientre, justo empezando a mostrarse. Él llevaba una camisa limpia y botas que no había desempolvado desde que su padre murió. Ellos bailaron una vez, solo una vez, pero fue suficiente. La música disminuyó y alguien les ofreció una bebida, y otra persona preguntó por el bebé, y pronto ellos estaban sentados en una mesa cerca de la parte trasera, riendo, la clase de risa que solo viene cuando has pasado por el infierno y aún encontraste algo bueno esperando al otro lado. Luke la miró entonces y sus ojos eran suaves. ¿Estás segura de que eres feliz? Él preguntó. Ella asintió lento. No pensé que lo sería de nuevo, pero lo soy. El sol se puso detrás de las colinas mientras ellos conducían a casa, el camión lleno de niños cansados, el bebé en su vientre girando como si ya supiera el camino a casa. El bebé llegó una cálida mañana de agosto, cuando la luz tenía ese borde dorado, y todo el valle zumbaba con saltamontes. Evelyn había estado horneando cuando el primer dolor la atrapó. Ella se apoyó fuerte contra la mesa y no gritó. Solo respiró a través de él lento y parejo y le dijo al mayor que fuera a encontrar a Luke. Él vino corriendo del granero, manos aún cubiertas de aceite de una polea lanzada. Vio su cara pálida pero firme, y asintió una vez, no dijo nada. Solo la ayudó a la habitación y llamó a la partera del camino. El parto fue largo, pero no cruel. Evelyn lo soportó de la manera en que había soportado todo lo demás en su vida, con agallas, silencio y algo más profundo que la fuerza. Cuando el bebé llegó, ella no lloró enseguida, solo parpadeó hacia Evelyn con ojos grandes y tranquilos, como si hubiera llegado de algún lugar sagrado, y no vio la necesidad de alboroto. Una niña. Luke la sostuvo como si le hubieran entregado una linterna en una habitación oscura. Ella tiene tus ojos. Él susurró. No, Evelyn dijo, sonriendo débilmente. Ella tiene los suyos propios. Ellos la nombraron Clara. Y después de que los otros habían entrado a verla, a acariciar sus pequeñas manos y susurrar secretos, Evelyn se recostó contra las almohadas, medio dormida, y sintió algo que no sabía que le faltaba. Paz, no alivio, no seguridad, solo paz. Para el invierno, Clara arrullaba y agarraba puñados de la camisa de Luke con fuerza sorprendente. Los otros niños la adoraban. Incluso el mayor, ahora más alto que los hombros de Evelyn, se ablandó a su alrededor. Luke construyó una nueva cuna tallando flores a mano en los lados. Él nunca dijo por qué, pero Evelyn lo sabía. El jardín de su madre hace mucho tiempo ido ahora. Él llevaba cosas de maneras silenciosas. El pueblo se ablandó también. Poco a poco, la gente que una vez la había ignorado ahora saludaba desde sus carretas. La mujer de la tienda de piensos ofreció retazos de tela para coser. Un vecino preguntó si sus hijos podían ayudar con el marcado en primavera. Nadie preguntó sobre su pasado ya. Ellos vieron lo que importaba. Ellos vieron la familia que ella había construido, la tierra que ella ayudó a cuidar los niños que miraban a la gente a los ojos ahora sin miedo. Ella plantó una hilera de girasoles a lo largo de la valla ese año. Luke la tomó el pelo por ello. No mucho uso en ellos, él dijo. Ellos me hacen sonreír, ella respondió. Eso es uso suficiente. Él los dejó ser. Años pasaron así. El huerto floreció mejor cada primavera. Los niños crecieron fuertes, de espalda recta y de buen corazón.
La barraca se convirtió en la sala de costura, luego en una sala de escuela, luego en un espacio tranquilo para invitados. Cuando viejos amigos pasaron. Un verano, Evelyn encontró su vieja maleta guardada en el desván, aún llena de ropa que no le quedaba y papeles que ya no importaban. Ella la abrió, se sentó con ella por un rato, luego la cerró para siempre. Ella no necesitaba recordar quién había sido. Ella sabía que era Evelyn Halstead, madre, esposa, hacedora de pan y paz, y chicos fuertes que respetaban a las mujeres y una hija que nunca se inmutaba ante los truenos. La mujer que nadie había contratado. La mujer en la que un hombre había creído lo suficiente como para hacer una sola pregunta. ¿Qué puedes hacer? Ella había respondido con verdad, no vergüenza, y juntos ellos habían construido una vida lo suficientemente fuerte para sostener el amor. Una tarde después de que las tareas estaban hechas y el porche se había enfriado, Luke se sentó a su lado, observando el cielo desvanecerse a violeta. ¿Alguna vez pensaste en irte? Él preguntó, no mirándola. A veces, ella dijo, pero nunca seriamente. ¿Por qué no? Ella pensó en ello, luego asintió hacia el campo donde el viento se movía a través de la hierba como aliento. Porque nunca supe que el mundo podía sentirse así, como si pudiera dejarme quedar. Él extendió la mano hacia la suya. La suya estaba gastada lisa por el trabajo aún fuerte pero más suave ahora. No vas a ir a ninguna parte, él dijo. Ella sonrió. Las voces de los niños resonaron por el patio. El bebé, ya no un bebé, estaba riendo, persiguiendo a sus hermanos. Los girasoles se inclinaron hacia lo último de la luz. En algún lugar una ventana brillaba cálida. Un hogar construido lento y honesto se erguía detrás de ellos. Una vida cosida de la adversidad ahora completa. Evelyn apoyó su cabeza contra el hombro de Luke, observó la luz desvanecerse y supo finalmente que este no era el final de su historia, era el comienzo de otra. Cabalga más profundo hacia lo desconocido. Suscríbete hoy.